El eco de un golpe suave en la puerta retumbó en la vieja casa, mientras la nieve cubría las ventanas y amortiguaba hasta el más mínimo suspiro. Al amanecer, el corazón de Elena latía con fuerza, preguntándose si la verdad había quedado enterrada junto a su madre. O si los secretos, como las raíces bajo el hielo, siempre vuelven cuando llega la primavera. Este año, el largo silencio estaba a punto de romperse. Elena vivía sola en la cabaña que había pertenecido a su madre, en la última calle del pueblo, donde el invierno tardaba en marcharse y los vecinos bajaban la voz cuando recordaban a mujeres que se habían desvanecido como las primeras nieves. Durante años, Elena creyó lo que todos decían, que su madre desapareció sin dejar rastro en la madrugada de la gran nevada, perdida entre el frío y la desmemoria. Sin embargo, cada primavera la inquietud volvía a enredarse en su pecho. Pequeñas preguntas, miradas de soslayo, una culpa muda flotando en el aire. Y, esta vez, Elena estaba decidida a encontrar las respuestas que la nieve aún guardaba. Aquella mañana, al acercarse a la ventana, Elena creyó ver una sombra moverse junto a los rosales. Un escalofrío le recorrió la espalda. Quizá era tan solo el reflejo del árbol de la plaza, o quizás alguien más. No recordaba haber sentido tan presente la ausencia de su madre. Esa sensación, a la vez fría y familiar, la impulsó a buscar entre las fotos antiguas. Cedió y abrió el último cajón del aparador. Allí aguardaban cartas con la letra prolija de su madre y un relicario envuelto en un pañuelo azul. Cuando la fuerza de la costumbre la llevó a encender la vela del recibidor, la llama titiló como si una corriente helada quisiese apagarla. Por un momento el ventanal reflejó la imagen de su madre, joven, sonriendo con tristeza desde la distancia. Elena pensó en la última vez que la vio. Habían discutido por una tontería. Su madre salió con el abrigo gris, los pasos silenciosos sobre la alfombra, la puerta entreabierta y la promesa de volver. Pero no volvió. El eco de la puerta golpeando la madera la sobresaltó, sacándola del ensimismamiento. Salió al porche, mirando a ambos lados. Solo la nieve, la huella de un rastro borrado y la brisa del invierno. ¿Había sido real esa sombra? ¿O acaso la soledad y el deseo de respuestas le jugaban una mala pasada? Regresó al calor apagado de la cocina. Antes de sentarse de nuevo, tomó la carta del cajón y la sostuvo entre las manos, percibiendo el perfume a lavanda. Todo parecía más intenso esa mañana, como si la casa también esperara algo. En su mente la misma pregunta. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? La pregunta flotaba en el aire, dispuesta a colarse nuevamente, siempre que la nieve lo permitiera. Encendió otra vela, la que su madre solía dejar sobre la repisa los domingos. No era costumbre de Elena rezar, pero el acto de prender la llama se sentía como una plegaria muda. La luz amarilla se filtraba a través del cristal, dibujando sombras alargadas sobre el suelo. La casa traía recuerdos en cada rincón. El hilo de la cortina, las sillas de madera gastada, el aroma lejano a pan recién horneado. Y, en medio de ese inventario cotidiano, el silencio. Esa ausencia que pesa más que cualquier palabra. Elena tomó entre sus dedos el relicario azul y, abriéndolo, recordó la voz de su madre susurrando canciones antiguas frente a la chimenea. ¿Dónde había ido esa ternura? ¿Por qué la memoria traía solo los instantes más pequeños, los que nadie pensaría guardar? Afuera, el viento arrastró consigo una ristra de hojas secas y algún murmullo de los árboles viejos. Elena pensó que la soledad era un animal, a veces dócil, a veces bravo, que rondaba en casa desde que su madre se marchó. Antes de apagar la vela, reparó en la llama. Observaba cómo el fuego oscilaba, como si intentara dibujar mensajes en su titubeo. ¿Podría la luz guardar secretos? ¿Sería posible leer algo más allá de la nostalgia en el vaivén del fuego?
Esa pregunta, sencilla pero profunda, acompañó a Elena mientras la noche avanzaba. ¿Qué revelaría la llama cuando la primavera finalmente llegara? El sobre guardaba olor a tiempo. Elena lo abrió despacio, temiendo romper el pasado si se apresuraba. Dentro, una carta breve. Cuando caiga la primera nieve, busca en el campo detrás del pozo. Los secretos florecen solo cuando el frío se marcha. Junto a la carta, un anillo de plata, muy gastado, como si hubiera esperado años para volver a la superficie. Elena lo sostuvo entre los dedos y la memoria la transportó a la infancia. Los relatos de su madre sobre promesas, pactos y cosas enterradas bajo la tierra que florecen por sorpresa. La carta no daba explicaciones, solo invitaba a buscar. Ese campo detrás del pozo era leyenda entre las mujeres del pueblo, lugar de juegos y de secretos infantiles. ¿Por qué su madre mencionaría aquel sitio ahora, tantos inviernos después? Elena guardó el anillo y la carta junto a su corazón, sintiendo que la pregunta, ¿qué ocurrió la noche de la desaparición?, había encontrado una nueva puerta. ¿Qué encontraría en ese campo cuando la nieve cediera? ¿Sería verdad que los secretos florecen en primavera? Las horas pasaron en silencio, solo interrumpidas por el rumor del viento golpeando la tapia. Los pensamientos de Elena vagaban, saltando entre recuerdos de su infancia y las palabras de la carta de su madre, tan enigmáticas. Los muebles crujían con el frío que se colaba por debajo de las puertas, y por un instante, la voz apagada de una vieja campana de la iglesia llegaba desde el centro del pueblo, como una melodía melancólica. Pasada la medianoche, un ligero chirrido la hizo mirar ansiosa hacia la puerta trasera. El portón de hierro, pesado y oxidado, se movía apenas, como si alguien, o algo, hubiese intentado traspasar su umbral. Elena se armó de valor y se asomó tras las cortinas, divisando una silueta furtiva, envuelta en un abrigo oscuro, alejarse y fundirse con los árboles que bordeaban la propiedad. Quiso salir, gritar un nombre, pero se contuvo. En los pueblos pequeños los fantasmas a veces son solo personas buscando respuestas, igual que ella. Se preguntó si aquel visitante sabría algo más, o si buscaba el mismo secreto bajo la nieve. Al regresar al calor tenue de la sala, el sobresalto la dejó reflexionando. ¿Sería alguien del pueblo? ¿Un extraño? ¿O el pasado materializándose ante sus ojos? Antes de dormir, un escalofrío recorrió su espalda. Percibió que la historia familiar no era solo suya, y sintió miedo y curiosidad a partes iguales. ¿Quién era esa figura? ¿Y por qué acudiría justo ahora, en medio de un invierno tan largo y silencioso? El adoquinado crujía bajo sus pasos. El pozo estaba cubierto por una capa de nieve, pero sus bordes se entreveían, oscuros y rugosos. Al acercarse un susurro suave, apenas un murmullo, se deslizó traído por el viento. Palabras sueltas, como versos desmadejados. Si buscas, encontrarás. La promesa, regresaré. Elena pensó en los cuentos de su niñez, aquellos donde las madres se convertían en pájaros hasta la primavera siguiente. Tocó la piedra del pozo, notando una bufanda anudada al tronco cercano, ajada y descolorida, pero claramente familiar. Exploró el tejido, y dentro encontró su nombre bordado a mano, letra de su madre, fuerte y temblorosa. «¿Qué me ocultabas, mamá?», musitó, alzando los ojos al cielo plomizo. Los árboles dieron un crujido como respuesta, y un cuervo levantó vuelo, quebrando el silencio. Elena caminó un poco más, sintiendo cómo el aire se volvía más liviano, como si desenterrara algo más que recuerdos. Sabía que debía esperar a la primavera, pero la urgencia de la carta la empujaba hacia adelante. ¿Sería capaz de descubrir lo que buscaba sin desvelar heridas que el pueblo prefería callar? El eco de la pregunta resonó mientras regresaba a la casa.
Con la bufanda apretada sobre el pecho y el misterio latiendo bajo su piel, Elena extendió el edredón sobre la mesa y sintió su peso. No solo era lana y tela, sino recuerdos cosidos a mano, historias que solo las mujeres mayores del pueblo sabían contar. Observó las costuras, buscando alguna señal oculta, y fue ahí cuando notó una pequeña rasgadura en la esquina. Con dedos temblorosos, deshizo el hilo y halló un papel diminuto, enrollado. Al desenrollarlo, vio garabateado un nombre. Carmen. Era un nombre que resonaba en su memoria, pero que nunca había escuchado en boca de su madre. Pensó en los relatos de la plaza, las mujeres sentadas al sol, los secretos que no cruzan las verjas. ¿Quién era Carmen? ¿Una amiga? ¿Una promesa rota o guardada? Elena cubrió su propio regazo con el edredón, buscando alivio tanto físico como emocional. Sentía que la respuesta podría estar unida a aquel tejido, entre bordados y rupturas. Esa noche, los sueños de Elena se llenaron de canciones olvidadas, caminatas por los campos y el susurro persistente de ese nombre desconocido. ¿Sería Carmen la clave para entender el silencio de su madre? ¿O simplemente otro fantasma que habita la memoria de los mayores? En la panadería, la anciana Dolores le entregó un pan recién horneado envuelto en papel, y al hacerlo, le susurró: «Hay lugares que es mejor no remover, hija. La tierra sabe guardar secretos». Elena agradeció, sintiendo el peso de la historia de su familia en cada comentario velado. Antes de regresar a casa, pasó por la plaza y encontró a los hombres mayores jugando a las cartas bajo el toldo. Uno de ellos, sin apenas mirarla, le deslizó en la mano un trozo de papel. Solo una fecha, escrita con lápiz, y una palabra: bosque. Las calles, con sus olores a leña y a tiempo detenido, parecían ocultar más de lo que mostraban. Elena comprendió que todos en el pueblo sabían algo, pero nadie estaba dispuesto a nombrarlo. Al llegar a casa, pensó en la próxima primavera y en la promesa de la carta de su madre. ¿Sería el bosque el último eslabón antes de descubrir la verdad? ¿O se encontraría con nuevas preguntas en medio de los árboles y la bruma? El camino estaba cubierto aún de nieve vieja, quebradiza, que crujía bajo sus botas. A cada paso, el crujido era una confirmación de que estaba avanzando por un territorio casi sagrado, un paisaje donde resonaban los ecos de su infancia y de relatos que nunca acababan de contarse. En el claro señalado, justo detrás del pozo, la nieve tenía una textura distinta, como si alguien la hubiese removido recientemente. Elena, venciendo su recelo, empezó a limpiar el suelo con las manos enguantadas. No tardó en encontrar algo duro bajo una capa de ramas. Un retrato en blanco y negro, la imagen desvaída de su madre, mucho más joven, junto a una mujer de cabello oscuro. Carmen, intuía. Ambas miraban a la cámara con una mezcla de serenidad y secreto. En el retrato, el anillo de plata brillaba en la mano de su madre. El corazón de Elena palpitaba con fuerza. El hallazgo del retrato lo convertía todo en una verdad más vasta y más compleja. ¿Qué vínculo unía realmente a su madre con Carmen y aquel bosque helado? Mientras los pájaros empezaban a cantar tras un largo silencio invernal, Elena se sintió testigo de algo profundo y antiguo. Un secreto que solo la tierra recuerda y protege bajo el hielo. Regresó a casa apretando el retrato contra el pecho. ¿Sería capaz de afrontar lo que descubriera si seguía desenterrando el pasado? Sacó la carta de su madre una vez más, ahora con la sensación de que las palabras ocultaban mucho más de lo que decían. Leyó la nota en voz baja, casi como una oración, mientras la llama danzaba proyectando sombras sobre las paredes encaladas. Recordaba haber escuchado, siendo niña, leyendas sobre promesas selladas bajo la nieve y pactos que las mujeres del pueblo forjaban para protegerse unas a otras en tiempos difíciles. Quizá su madre y Carmen habían compartido algo más que amistad.
Tal vez era un lazo de silencio, de protección, de amor y de renuncia. Helena sintió miedo y ternura, rabia y compasión, todo ardiendo al mismo tiempo en su pecho. ¿Sería posible perdonar el pasado, incluso sin entenderlo del todo? Mientras la última vela se apagaba, juró que recibiría la primavera y la verdad, sin rebeldía, dejando que la memoria fuera viento y no cadena. A cada paso, la nieve cedía bajo sus botas hasta internarse en el bosque, donde la luz era azulada y el aire olía a tierra que empieza a despertar. De pronto, percibió huellas frescas que conducían al pozo. Pasos pequeños, como si alguien, quizá otra mujer mayor, hubiese estado allí justo antes de ella. Al llegar, encontró el anillo depositado cuidadosamente sobre una piedra y a pocos metros, la figura de Carmen, envejecida pero reconocible, envuelta en un abrigo gris. Se miraron largo rato, en silencio. Entre ambas flotaban las preguntas de una vida y el peso suave del perdón. No dijeron mucho. Carmen le tomó la mano, le devolvió el retrato y susurró: «Tu madre hizo lo que tenía que hacer. Nunca quise separarlas. Algunas promesas solo pueden cumplirse en primavera». Helena entendió por fin que su madre se había marchado para proteger algo precioso, y que en la soledad de las mujeres viejas reside la fortaleza para cuidar, callar y esperar. La despedida fue breve y serena, como el último hilo de niebla al mediodía. ¿Sería posible reconstruir lo roto, ahora que el invierno se retiraba poco a poco? Dentro encontró un diario encuadernado en cuero y una llave oxidada. Al leer las páginas, la vida secreta de su madre y Carmen emergió entre líneas, revelando una historia de sacrificio, amor y silencios escogidos para salvar a quienes amaban. Una historia compartida por muchas mujeres de su generación. Helena lloró primero, luego sonrió. La pérdida se transformó en gratitud y la soledad en compañía. Cerró el diario y guardó la llave junto al retrato, lista para recibir la nueva estación sin temor. La verdad no devolvía el pasado, pero florecía de otra manera, en la luz, en la ropa tendida, en la memoria que ya no dolía. ¿Acaso alguna vez se entierra del todo lo que importa? Mientras las flores brotaban y el sol acariciaba la vieja casa, Helena supo que la historia había encontrado su lugar. Lengua de mujeres, raíz bajo la nieve, herencia de abrazos y secretos compartidos generosamente con la siguiente primavera.